Muy bien. Déjenme les muestro rapidito este modelo 3D que estuvimos trabajando hace unas clases. Y este modelo 3D lo que nos permite es entender un poquito de la albañilería como si estuviéramos construyendo en ese punto, ¿no? Vamos a ver la losa ahorita y la losa es un poquito confusa, entonces por eso es que modelamos este elemento en 3D. Entonces fíjense, este sería el ejemplo para una vivienda, un cuarto. No vamos a centrarnos en la parte inferior, que en la parte inferior se supone que ya lo vimos, es la parte de cimentaciones. Pero en la parte superior sí podemos ver un poquito de la albañilería, lo que estuvimos viendo. Por ejemplo, vemos que está la pared de block, ¿sí? La pared de block tiene los blocks a cierta altura. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, es decir, 220, 2 metros y 20. Entonces un cerramiento a una altura de 220 desde la viga de desplante hasta nuestro cerramiento. Tenemos castillos, ¿sí? A cada cierta distancia, ¿sí? Que esos nos dan el soporte estructural. Y en la parte superior tenemos el muro de enrase, que es el que complementa la altura que necesitamos. Si esto se extendería a otros 220, pues necesitamos otro tipo de vigas, ¿sí? Y entonces eso lo vamos a poner pero bueno, eso lo vamos a poner en la luz. Ahorita les explico un poquito de la luz. Entonces aquí están las paredes. Si tenemos una ventana chiquita menor a 600 milímetros, sí, o 60 centímetros, pues en realidad no necesitamos un castillo adicional. Pero en cambio tenemos una ventana grande, como esta que está acá, o tenemos una puerta, ¿sí? Entonces tenemos que poner castillos adicionales porque ya necesitamos un refuerzo para esta parte de acá del muro de enraz. Lo mismo para esta parte. Incluso aquí, por ejemplo, tenemos un antepecho, acuérdense que es la parte inferior de la ventana, de 2 4 6 8 10, es decir, de 1 metro. A veces este último hilada se vuelve una viga de- como de cerramiento, pero pues no es el cerramiento es el de 220. Una especie de cerramiento antepecho, por decir algo. Ahora, cuando tenemos una necesidad de nosotros poner algún tipo de ventanal más grande, normalmente esta idea de los castillos es todavía más importante y normalmente ya no terminan siendo castillos, terminan siendo columnas porque el muro de contención, perdón, no de contención, el muro nos ayudaba como siendo un muro cargador a soportar parte del peso, depende del proyecto obviamente y de la ingeniería, pero terminan siendo columnas, ya no solo castillitos los que vamos a poner para cuando ponemos un ventanal. Entonces sepan que si ya está construida una pared y tiene castillos y cerramientos, usualmente es una bronca o un problema muy grande andar haciendo la construcción de un ventanal, por ejemplo. Entonces, si tú tenías un cuarto y no habías pensado bien la ventana y a la menor hora empiezan a construir castillos y cerramientos y luego dices, oye, es que quiero un ventanal aquí, pues estás incurriendo en problemas porque no solo es el hecho de quitar los elementos que ya se hicieron, sino que estos elementos están conectados con las varillas de cero por dentro. A lo mejor alguno que otro es estructural, entonces lleva un soporte hasta al resto de la casa. Y el ingeniero probablemente lo consideraba parte de un muro cargador. Depende, les repito, del proyecto en específico. Pero se vuelve un tema complicado. Entonces no pasa tanto eso con proyectos con materiales un poquito más livianos o un sistema estructural diferente. Pero en la mampostería sí. Entonces si estás planeando algún tipo de cuarto adicional y necesitas alguna ventana, sepan que lo tienen que planear desde antes. Por eso es que estamos en la fase de proyectos haciendo planos y colocando ventanas y calculando castillos, etcétera, para minimizar los cambios y los daños a la hora de hacerlo en la obra, ¿no? Un proyecto bien planeado en su etapa de diseño te permite ahorrarte muchos costos, ahorrarte muchos tiempos, bueno, tiempo en general y, y dolores de cabeza, ¿no? Entonces sepan mucho de la planeación. Muy bien, adicional a esto tenemos nuestra cimbra, que es nuestra estructura temporal de madera, ¿sí? Aquí me faltan los contravientos, no tiene los contravientos dibujados, pero tiene su cuña, su madera de arrastre, sus puntales que son de 3x3 o 4x4, sus vigas madrinas a cada cierta distancia, y si se fijan en la parte superior vamos a poner los tablones de madera, que usualmente son de 1,22 por 2,44. Lo mismo que les decía, si les pregunto 1,22 en metros, ¿cuánto es en pies? Sepan que recuerden, 1,22 entre 0.0254, ¿sí? Que son
1 pulgada en metros. Te dice que hay 48 pulgadas, entonces de 48 pulgadas. Acuérdense que lo dije mal en el video anterior, pero un pie son 12 pulgadas, entonces entre 12 son 4 pies, ¿sí? Entonces tenemos que maniobrar. Y creo que a lo mejor vale la pena repetirlo nada más para que no quede problema, ¿sí? Porque vimos el sistema decimal, pero ya no vimos el imperial. 12 pulgadas son un pie. 3 pies son una yarda, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando decimos que es una madera de 1,22 metros, ¿sí? Por... Ay, lo puse al revés. 1,22 metros por 2,44. Lo que estamos diciendo es eso. Son, ahorita dice el 1,22, son 4 pies, ¿sí? Por el doble, 8 pies, ¿sí? Entonces casi no convertimos a yardas en construcción, pero sí trabajamos mucho en pies. Que si lo piensas, un pie pues es un múltiplo de 30 centímetros aproximadamente. 0.0254 metros. Pensé que unidad estamos trabajando. Por 12. Sí, porque hay 12 pulgadas en un pie. ¿Sí? Te da, ¿qué son? Se lo calculo así rapidito. 0.254 por 12 son .3048 me parece. Sí. .3048. Casi 31 centímetros. ¿Sí? Metros. Entonces son 30 centímetros o 60 centímetros o 90 o 1,20 o 2,40. Pero no son 2,40, no son 1,20, son 1.22 y cachito porque es una conversión que estamos haciendo. En fin. En este caso esta es la cimbra, ¿sí? Y en la parte superior vamos a poner la losa. Algo que no vimos en la otra cimbra es estas maderas del borde. Estas maderas en el borde se le conocen como fronteras. Son los límites de nuestra losa, ¿sí? Y en nuestra losa lo que vamos a hacer es colocar aligerantes, ahorita lo voy a explicar. Estos aligerantes nos ayudan a quitarle peso de concreto, aligerar el concreto, ¿sí? Y en el inter se van a formar las especies de vigas y nervaduras que vamos a ver. Ahorita vamos a ver en estructura qué se hace. Después se vacía la losa, ¿sí? Y este es el soporte estructural de esta. Entonces, este modelo nos ayuda un poquito a entender cómo es la construcción en general. Obviamente, aquí lo ven muy limpio. En la construcción, pues es un poquito más aparatoso todo lo que estamos pasando, o todo lo que está sucediendo en la obra. Pero básicamente esta es la idea, ¿no? Entonces estás construyendo el muro. Aquí ya tenemos incluso zarpeo, que esto es un acabado, luego lo vamos a ver, ¿sí? Pero esta es la idea general.